Ok, vamos a iniciar este trabajo utilizando y hablando un poco sobre la teoría de los conjuntos y lo que es la lógica dentro dentro de la matemática. La vamos a usar en el sentido puramente biológico. Muy bien, vamos a hablar de conjuntos y números reales. Inicialmente vamos a hablar de conjuntos y proposiciones. ¿Para qué queremos esto? Proposiciones. ¿Para qué queremos esto? Vámonos a la vida real, a la vida ordinaria. Cuando uno va a un partido de fútbol, ¿sí? Y por ejemplo le va uno a un equipo azul y está jugando contra un equipo amarillo, ¿cómo es que gritan los azulinos a los amarillos? Normalmente uno le grita, los amarillos son perdedores. Ah, caray. Entonces, esa es una afirmación muy fuerte, ¿no? Esos amarillos son perdedores. Se está diciendo que todos los equipos, los que le van al equipo amarillo, todos son perdedores. Ajá. Bueno, aunque la expresión es sencilla, lleva mucho de lógica, lleva mucho, esa afirmación es fuerte, porque si nosotros del estadio nos venimos a la universidad, un universitario, ¿cómo la va a entender? La va a entender así, ¿no? Este, todo amarillo, que le va al equipo amarillo, es perdedor. Ah, bueno, entonces un universitario lo presenta, todo amarillo es un perdedor. Y entonces lo que estamos diciendo, ya en términos, ya hablando ya más formalmente, es decir, que si X es un amarillo, entonces X es un perdedor. Es decir, aquí estamos hablando de dos cosas bien importantes, de una implicación. Esta proposición que ser amarillo implica ser perdedor, tiene una especie como de enunciado de matemático, ¿no? ¿Por qué? Vamos a ver, si nosotros definimos dos conjuntos, por ejemplo, el conjunto de los amarillos y de los perdedores, vamos a llamarle el conjunto de seguidores amarillos, seguidores del equipo amarillo. Y vamos a llamarle P a la gente que es perdedora, al conjunto de perdedores. A ver, aquí tenemos primero lo siguiente. Debemos definir bien con una proposición qué es un seguidor del equipo amarillo. Vamos a llamarle este conjunto tiene que estar bien definido, es decir, los seguidores del equipo amarillo, ¿cómo los vamos a definir? Vamos a llamarle R a la siguiente proposición. Un seguidor amarillo, un seguidor del equipo amarillo, debe de satisfacer los siguientes. Pues comprar su camiseta, tener un póster del equipo, ir a todos sus partidos, etcétera. Tiene que estar bien definido lo que es un equipo, lo que es un seguidor del equipo amarillo. Entonces, yo voy a decir que es un seguidor del equipo amarillo siempre y cuando satisfaga ciertas características. Camiseta, póster, todo, no perderse ir a cada partido, etcétera. Y en cambio, para los perdedores, le vamos a llamar Q a la proposición. Una persona es perdedora siempre y cuando nunca gana nada, ¿no? Entonces, un perdedor tiene que estar bien definidos los conjuntos. Es aquel que nunca gana nada, que nunca gana, que nunca gana. Ajá. Aunque empate, es un perdedor. ¿Vale? Muy bien. Y teniendo esto, habiendo definido bien este conjunto, esto define al conjunto A, lo vamos a poner así, define al conjunto A, y este define al conjunto P, el conjunto de amarillos, de seguidores amarillos y el conjunto de perdedores. Bien. Ok, entonces lo que estamos diciendo es lo siguiente. Si X es un amarillo, esto significa pertenece, más adelante lo vamos a definir bien,
entonces X también está en el conjunto P. ¿Sí? Bueno, entonces, esto que está aquí, voy a quitar el sí. Si X es un elemento de los amarillos, entonces X es un perdedor. Es así como se entiende la exclamación que uno hace allá en el estadio cuando están jugando los amarillos y los de mi equipo, ¿no? Los amarillos son perdedores. Bueno, se escribe así. Si X es amarillo, entonces X es perdedor. Y entonces lo que estamos diciendo ya en términos un poquito más sofisticados es lo siguiente, ¿sí? Vamos a tomarlo así. Si X está en A, ¿sí? Perdón, todo elemento de A está contenido en el conjunto P, es decir, todo amarillo es perdedor. Bien, entonces cualquier exclamación, esa exclamación lo podemos hacer una especie de proposición matemática, ¿sí? Como si fuera un teorema. Todos los amarillos son perdedores, es lo que me está diciendo esta contención de conjuntos. Ajá, muy bien. Bien. Entonces, cuando estamos haciendo una exclamación, necesitamos la teoría de los conjuntos para poder justificar lo que estamos diciendo. Demostrar que todo seguidor del equipo amarillo es un perdedor requiere una demostración, ¿sí? Requiere una demostración y la demostración inicialmente se inicia con una hipótesis y termina con una tesis. Ajá. La proposición, aquí lo que estamos diciendo, que la proposición R que define a los amarillos implica la proposición Q que define a los perdedores, ¿no? Bien, ¿a qué viene todo esto? Viene todo esto a lo siguiente. Normalmente, ¿sí? Cuando nosotros en la ciencia afirmamos algo, estamos haciendo algo muy parecido. Un ejemplo. A ver, vamos a dar un ejemplo. Voy a llamarle ejemplo 1. Hemos leído en algunos libros que nos dicen, los mamíferos, desde la primaria, son vertebrados. Los mamíferos son vertebrados. Y uno dice, caray, eso se parece a lo que acabo de ver hace rato. Los amarillos son perdedores, ¿no? Eso significa, ¿sí? Que esto ya es una cuestión de que todo lo que voy a enfrentar va a ser una proposición o una afirmación como la hacen los matemáticos, pues realmente sí. Si cada vez que tú digas una proposición en alguna parte de la ciencia, tienes que justificarlo, ¿sí? ¿Cómo lo haremos aquí para hacer lo que hicimos hace rato? Pues de una manera muy sencilla. Tenemos que definir qué es un mamífero, ¿sí? Voy a poner aquí la explicación. M va a ser el conjunto de los mamíferos. Ahora, para definir el conjunto de los mamíferos, yo tengo que decir qué es un mamífero, ¿sí? Es un animal que se reproduce de cierta forma y que la hembra tiene mamas para alimentar, etcétera. Este conjunto tiene que estar bien definido, ¿sí? Pero bien definido. Un mamífero debe de satisfacer una proposición. La proposición, le voy a llamar en este caso P. Me tienes que decir en tu clasificación qué es un mamífero. Es un animal, bordado, etcétera, todo lo que dicen en biología. Y ahora también tengo que definir lo que son los vertebrados. Ajá. Y con una proposición R, yo voy a decir un individuo es un vertebrado siempre y cuando tenga una columna vertebral, etcétera, etcétera, etcétera. Cada conjunto tiene que estar bien definido. ¿Sí? Muy bien. Entonces, con una proposición o con varias características, voy a definir a los vertebrados. Con una proposición defino un conjunto, vertebrados. Con esta proposición de mamíferos, que viene en los libros de biología, defino este conjunto de mamíferos. Y este teorema que tú me estás diciendo, lo puedo escribir así. Si X es mamífero, entonces X es vertebrado. ¿Sí? Dicho de otra manera, si X está en el conjunto de los mamíferos, entonces X debe de pertenecer al conjunto de los vertebrados. Ajá. Muy bien.
Dicho de otra forma, el conjunto de los mamíferos, esto significa contención, más adelante lo vamos a trabajar con todas las de la ley, está contenido dentro de los vertebrados, es decir, M es se va a leer más adelante como es un subconjunto de B, ¿sí? En esta clase introductoria estamos tratando de dar todo lo que vamos a utilizar, pero ya de una manera que les quede claro para qué sirve. Bueno, ¿qué significa eso? Para nosotros vamos a utilizar lo que se llama un diagrama de Venn para entender esto. Un diagrama de Venn. ¿Qué es un diagrama de Venn? Pues pongo aquí el conjunto de seres vivos, por ahí vive el conjunto de los vertebrados, ¿sí? Y esto me está diciendo que los mamíferos están aquí adentro. Todo mamífero está dentro de los vertebrados, pero no todos los vertebrados son mamíferos, porque aquí pueden estar las aves, ¿no? Y los reptiles, ¿no? ¿Ok? Muy bien. Entonces, este es el conjunto que vamos a llamar más adelante el conjunto universal. Bien. Vamos a entender qué es un conjunto. Normalmente en los cursos básicos de nuestras preparatorias y secundarias nos definen lo que es un conjunto. Todos son erróneos. Todo es erróneo porque no puedes definir un conjunto así formalmente. Muchos dicen conjunto y lo ponen colección de objetos que tienen una misma característica. Entonces, pues no, realmente no. Realmente no. Porque, por ejemplo, si yo les doy el siguiente conjunto que se me ocurre ahorita, a ver, pongo a Messi, pongo a esa silla, pongo la cámara que está filmando, pongo a la chica que está ahí atrás, chica, pongo el Partenón. Eso es un conjunto, ¿no? Etcétera. Puede definir de muchas formas. Pero ¿qué tienen en común? Pues nada. Definir un conjunto realmente no se puede, pero nosotros podemos entenderlo como una proposición. Entonces, es como una colección, es redundante, ¿no? Porque ya de entrada un conjunto es una colección, es redundante. Entonces lo vamos a entender como una proposición, es una proposición que es verdadera solo con los argumentos que son sus elementos, ¿no? Por ejemplo, vamos a tomar, ¿sí? M, el conjunto de los mamíferos, ¿sí? El conjunto de mamíferos. A ver, ¿cuándo se tiene que la proposición P, que me la define, es verdadera? Pues cuando se cumple, ¿no? ¿Sí? Cuando se cumple la definición de mamífero. Y por ejemplo, un argumento sería, por ejemplo, un oso. Un oso claramente es un mamífero. Ajá. ¿Sí? Este que está aquí hace verdadera la proposición. Un oso es un mamífero. Ajá. Y, por ejemplo, una rana no hace verdadera la proposición. Por lo tanto, no es un mamífero. ¿Sí? Vamos a entender un conjunto así. A ver, ese es el ejemplo A y el ejemplo B, por ejemplo, es el conjunto de perdedores. El conjunto de perdedores son aquellos elementos que nunca ganan nada. ¿Sí? Por ejemplo, ¿qué será? México en los mundiales, ¿no? ¿Sí? Los jugadores mexicanos están aquí, ¿no? Perdedores. ¿Sí? Nunca ganan nada. Entonces, vamos a tomar, por ejemplo, ¿a quién será bueno? Ah, ¿cómo se llama el jugador de allá del... A ver, Ochoa, Memo Ochoa. ¿Sí? Memo Ochoa. Nunca gana nada en el mundial, ¿es así? Entonces, pertenece a P. Ajá. Pero, por ejemplo, Messi
o Pelé no son perdedores, ¿no? ¿Por qué? Porque Messi no hace válida la proposición que define a los perdedores. Tanto pues Ochoa y toda la selección nacional sí son perdedores, ¿no? Mamíferos. Un oso hace verdadera la proposición de los mamíferos, pero una rana no. Entonces, ¿qué es un conjunto a la larga? Pues es una proposición. Es una proposición que se hace verdadera solamente con aquellos argumentos que son sus elementos, ¿no? Como ejemplo 2 podríamos poner lo siguiente. Considérate la siguiente proposición. ¿Sí? Tómate x cuadrada menos 4 igual a 0. Esa es una proposición. ¿Sí? ¿Sí? Esta proposición define el siguiente conjunto. Es equivalente, eso significa ser equivalente al conjunto S de soluciones, que es el menos 2 y el 2. Estos elementos hacen verdadera esta proposición. Por lo tanto, este conjunto, sí, es el conjunto asociado a esta proposición. Se hace verdadero solamente con el 2 y el menos 2. Ajá. Entonces, cada vez que planteamos un problema matemático, lo que nosotros vamos a hablar es encontrar un conjunto solución. Es un conjunto de los elementos que hacen verdadera la proposición. El menos 2, si lo elevo al cuadrado, me queda 4 menos 4 y eso vale 0. El 2 al cuadrado queda 4 menos 4 vale 0. Es decir, el 2 y el menos 2 es el conjunto de soluciones, lo podemos escribir, o ese es el conjunto de soluciones de esta proposición x cuadrada menos 4 igual a 0. Es una proposición. Ajá. Muy bien, pero por ejemplo, el 2 claramente está en S, pero el 3 no está en S. ¿Por qué? Porque el 3 no satisface esta proposición. Y entonces este que está aquí no está dentro del conjunto S, que es el conjunto de soluciones. Entonces, normalmente cuando tenemos un problema, ¿sí? Mediante argumentos lógicos, conectivos lógicos, tratamos de llegar a un conjunto que resuelva el problema, ¿no? ¿Sí? A ver, E3, un ejemplo, ¿sí? A ver, consideremos la siguiente proposición, la proposición P, ¿sí? El conjunto de cetáceos. ¿Qué es un cetáceo? ¿Sí? ¿Qué es un cetáceo? Pues un cetáceo es un animal con estas características, etcétera, etcétera. Y entonces este conjunto de cetáceos, yo doy una definición, y esto me implica un conjunto. El conjunto, vamos a llamarle D, el conjunto de cetáceos. La proposición me define y B me da el conjunto. Y digo, ¿cuáles son esos elementos que me hacen verdadero estos? Y comienzo a buscar, yo como biólogo, y digo, mira, este conjunto está totalmente caracterizado y lo tengo completamente definido, ¿sí? Me resuelve la definición de cetáceos. Entonces, si yo tengo en este conjunto, todos los que satisfacen, ya tengo definido a toda la proposición que me define cetáceos. Ajá, muy bien. Entonces, para redondar esto, ¿qué es un conjunto? Pues es una proposición que es verdadera con aquellos argumentos que son sus elementos. Dicho de otra forma, ¿sí? No es ninguna colección o la unión, no. Es una proposición. ¿Para qué queremos esa proposición? Tú me das la proposición, yo te defino el conjunto y entonces te habré resuelto el problema que conlleva la proposición. Dicho de otra manera, como decía, ¿para qué sirve un conjunto? Pues para resolver problemas. Si tú quieres resolver este problema, enuncias la proposición y me das el conjunto solución. Si tú quieres resolver el problema de cetáceos, me tienes que dar el conjunto de todos los cetáceos, allí ordenados de alguna manera, porque ellos van a satisfacer la definición de cetáceos. Si tú me das el conjunto de mamíferos, me tienes que dar todos los mamíferos, ¿sí? Que satisfagan la definición de ser mamífero. Bueno, entonces estamos entendiendo para qué queremos un conjunto. Y en esencia lo que estamos diciendo, un conjunto, sí, es una proposición. Esa proposición es un problema real.
Ujú. Defíneme los mamíferos, te lo doy en un conjunto. Resuélveme esta ecuación, te la doy en un conjunto. Dime quiénes son los perdedores, defino lo que es un perdedor y te doy todos los que están allá adentro. En particular, si yo me fijo en la selección nacional está contenida aquí, ¿no? En el conjunto de perdedores. ¿Vale? Hacemos una pequeña pausa. Ok. Como un ejemplo de cómo vamos a usar los conjuntos a lo largo del trabajo, podemos utilizar lo que hace rato les decía del diagrama de Venn. El diagrama de Venn se puede escribir de muchas maneras. Para ver un ejemplo así de cómo podría usarse, hablando de los elementos de la integración de una biosfera, podemos hacer lo siguiente. ¿Sí? Por ejemplo, sí, vamos a decir uno. ¿Sí? Los elementos de una biosfera. Decimos, entonces, un número de individuos. ¿Sí? Conforman una población. Una población. Podemos decir, por ejemplo, las ranas que están en el lago, los cocodrilos, etc. Cada dos, un conjunto P1, P2 de poblaciones hasta Pn, ¿sí? Conforman, conforman una comunidad, ¿sí? La población 1, la población hasta la población n, conforman una comunidad, conforman una comunidad. ¿Sí? P1, P2, etcétera, conforman esta comunidad C2. Ahora, las comunidades, una colección de comunidades, vamos a llamarle C1, C2, Cm, conforman un ecosistema. Vamos a llamarle E. Aquí a la comunidad le vamos a llamar C. ¿Sí? Un ecosistema. Entonces, comunidad 1, comunidad 2, etcétera, me dan un ecosistema. Y el conjunto de todos los ecosistemas, el conjunto de ecosistemas, vamos a llamarle E1, E2 hasta ES, integran lo que se llama la biosfera. La biosfera U. Esto es importante para poder entender, ¿sí?, los estudios locales, por ejemplo, de una población, de una comunidad, de un ecosistema y en general de toda la biosfera, ¿no? Ese es un uso sencillo de la teoría de los conjuntos y nosotros vamos a definir, por ejemplo, qué es una población, ¿sí? ¿Qué es una comunidad? Una unión de poblaciones. ¿Qué es un ecosistema? Una unión, ¿sí?, de comunidades. Y lo podemos escribir así, ¿no? Por ejemplo, una comunidad, ¿sí? Vamos a utilizar la famosa, bueno, primero la población es la unión de todos los individuos. Esto se entiende como una unión, ¿sí? La comunidad se entiende como la unión, ¿sí?, desde que I vale 1 hasta n de las poblaciones, ¿sí? Esto que está aquí es P1, unión, unión con Pn. La unión de las poblaciones es una comunidad, ¿sí? Luego, el ecosistema es la unión desde que J es igual a 1 hasta M, ¿sí?, de las llamadas comunidades CJ. Esto es C1, unión, unión, hasta CM. Comunidad 1 unida con comunidad 2, etcétera, unido. Por eso queremos la unión. Y finalmente, la, la, la biosfera es la unión de todos los ecosistemas, desde que K es igual a 1 hasta S, 1, 2, hasta S,
Y esto sería E1, unión, E2, unión, etcétera, hasta ES. Entonces, este tipo de relaciones nos van a definir completamente, sí, lo que es la biosfera. Sí, cada uno va a ser la unión de, sí, de los elementos apropiados. Ajá, muy bien. Aquí estamos hablando de lo que vamos a llamar como la operación unión. Y todo lo vamos a ir desglosando a través del curso. Esta sería una pequeña introducción de lo que vamos a hacer de aquí en adelante. Bueno, acuérdense que el libro que vamos a llevar es este que está aquí, ¿sí? El curso de Biomatemáticas 1, ajá, que escribimos hace bastante tiempo junto con el profesor Rubén Becerril y que lo publicó la editorial Trillas, al igual que el Biomatemáticas 2. Muy bien. Gracias y vamos a trabajar con ustedes.